Buenas noches, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de la empresa Perú Top Publication. En esta oportunidad nos acompaña como expositor José Antonio Villagra. El tema de la ponencia es hacia un efectivo sistema de gestión del desempeño. Antes de comenzar queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar de este espacio. Asegúrese de estar en un lugar con buena señal de internet, un espacio con poco ruido. De ser posible, ver webinar en una PC de escritorio o laptop. En este espacio las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección de preguntas y respuestas. Seleccionaremos algunas de ellas para ser respondidas al final de la sesión. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días del evento en la sección entrevistas y contenidos de la feria. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, José. Bien, muy buenas noches y bienvenidos a esta charla que se denomina hacia un efectivo sistema de gestión del desempeño. Quiero comentarles en principio de qué va a tratar la charla. Vamos a hablar básicamente en principio sobre algunos conceptos generales relacionados con la gestión del desempeño en sus dos variantes, ¿no? Por objetivos y por competencias. Luego entraría un poco más en detalle en qué hace un sistema de gestión del desempeño por objetivos eficiente, y lo mismo con el caso de las competencias, para cerrar finalmente con algunas conclusiones sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Para empezar, digamos, para precisar algunos conceptos, que podríamos hablar en inicio es cómo entendemos o cómo definimos este concepto de la gestión del desempeño. Y bueno, podríamos decir que esto es el conjunto de cosas que hacemos en la organización, procesos, que utilizamos para asegurar que todas las personas alcanzan de alguna manera los resultados que se esperan, es decir, que logran, ¿no? Pero que al mismo tiempo es el procedimiento que nos permite desarrollar, ¿no? Identificar primero y luego desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar esos resultados, ¿no? Y esto de alguna manera configura lo que nosotros entendemos como estas dos grandes partes de la gestión del desempeño, ¿no? La gestión del desempeño, por un lado, de objetivos o de resultados, y la gestión del desempeño por competencias, que tiene que ver más bien con el tema de las capacidades. Lo de los objetivos, para ponerlo en sencillo, se relaciona con la capacidad de lograr, ¿no? La contribución de una persona específicamente al negocio, a los resultados que se esperan en su organización. Todas las posiciones, absolutamente todas en las organizaciones, pueden ser medidas a partir de los resultados que se generan, ¿no? Por ejemplo, un vendedor tiene los montos de facturación, ¿no? Las visitas que se hacen a los clientes. Una persona de atención al cliente es la satisfacción del cliente, los tiempos de atención. Y así podríamos revisar cada posición y ver que siempre hay una forma objetiva de medir con indicadores la contribución específica de esta persona a los resultados del negocio. Entonces, eso es la gestión del desempeño por objetivos. Ahora, la gestión del desempeño por las competencias o por competencias, más bien busca entender qué cosa explica que una persona logre, ¿no? Porque digamos que las personas son distintas, y una de las reglas básicas de la gestión del desempeño es que aquellas personas que son más exitosas en posiciones específicas lo hacen porque sus características personales son distintas, y eso se explica por competencias o capacidades que están desarrolladas y que son distintas a quienes no logran. Por lo tanto, estas dos partes de la gestión del desempeño se complementan. No puedo gestionar solamente el desempeño a partir de los objetivos, porque no tendría cómo mejorar el desempeño, no tendría cómo capacitar, no tendría cómo seleccionar. Es decir, para todo eso necesito saber cuál es la fórmula, cuáles son las capacidades requeridas en determinadas posiciones. Pero por el otro lado, si solo trabajara con las competencias, no podría verificar que eso que estoy trabajando está generando los resultados o va en la dirección correcta conforme a lo que está planificado en cada puesto. Entonces, son dos caras de la misma moneda, y las dos son importantes, y las organizaciones deberían trabajar en ambos sentidos, ¿no? Ahora bien, empecemos hablando un poquito sobre de dónde viene todo esto, ¿no? De las competencias. Bueno, esto de hecho ya tiene una buena cantidad de años. Estamos hablando de finales de los 60, inicios de los 70, del siglo pasado. El movimiento de competencias que se origina en psicología viene desde ahí. La persona que es considerada el creador de este movimiento es el señor David McClelland, que es quien creó estos conceptos, y que parte un poco de la idea de que
en sus estudios, en su experiencia, bueno, no, las personas que lograban no necesariamente eran los primeros puestos, ni las personas que tenían mayores niveles de inteligencia, ¿no? En las pruebas de inteligencia, los coeficientes de inteligencia, ni que eran mejores en aptitud de matemática o verbal, sino que se encontraba varias veces, en muchas ocasiones, que no necesariamente estas personas eran las que más lograban, sino otras, ¿no? Y para entender mejor esto, McClelland desarrolló toda una metodología que tiene varios componentes y que parte del supuesto de que quienes logran, como dije hace unos minutos, son diferentes a quienes no logran, ¿no? Y claro, piensan y se comportan distinto, estas personas que logran porque sus características personales son diferentes. Entonces, desarrolló un método, ¿no?, que se llamó la entrevista de eventos conductuales, por la cual digamos, se hacían estudios en cada posición, porque las competencias originales que aparecen en el movimiento de competencias en psicología son las específicas, o sea, las del puesto, y clasificó a las personas de cada posición entre los mejores y los que no tenían buenos resultados, para poder entrevistar primero a los de nivel superior, a los mejores, y luego a los de nivel inferior, y luego entender las diferencias a través de unas entrevistas diseñadas, ¿no? Esto se llamó el Criterion Sample, es decir, la muestra de excelencia o diferenciadora, ¿no? La muestra de éxito contra el grupo de personas que no lograban, ¿no? Entonces se supone que las personas que tienen mejor desempeño tienen algo que no tienen las otras. A eso le llamó variables de competencia o competencias diferenciadoras, ¿no? Entonces, de ahí viene el tema del desempeño por competencias, y como ustedes pueden ver o comprender, esto, digamos, trae algo que es muy, muy importante y que a veces se olvida, ¿no? Que las competencias no pueden analizarse fuera de lo que es el desempeño real en el mundo real, ¿no? Es decir, una persona competente, o mejor dicho, tiene ciertas capacidades que son las que en el mundo real expresan la diferencia entre ser bueno y no lograr los resultados esperados en una posición, ¿no? Entonces, esto quiere decir también que uno no puede inventar las competencias digamos, suponerlas a partir de un análisis de opinión, ¿no? O sea, esto que hacemos a veces de preguntarle al jefe, oye, ¿cuáles crees que son las competencias del cargo tal que te reporta? No es lo más aconsejable, porque las competencias en principio no se, digamos, definen a partir de la opinión de personas, sino a partir de la investigación, de lo que encontramos como capacidades en las personas que son de desempeño superior. En ese sentido, este es un punto muy, muy importante, porque creería yo que para tener un sistema efectivo de gestión del desempeño debemos reconocer en principio eso, que las personas de alto desempeño son distintas a las de nivel inferior, y que si queremos, digamos, identificar bien esas competencias para desarrollarlas, para usarlas en selección, tenemos que investigar y no solamente suponer que lo que creemos que es lo más adecuado va a funcionar siempre. De hecho, esto de mirar las descripciones de cargo y a partir de eso definir las competencias también puede inducir error, porque es una forma de racionalizar algo que no necesariamente se va a dar de la misma manera cuando lo analizamos en el mundo real. Bien, hay dos formas rápidas de, si se quiere, de verificar la consistencia de los sistemas de objetivos y de desempeño, ¿no? Y de competencias, perdón. Uno es el análisis de correlación y el otro es el análisis de distribuciones de frecuencia. Ambas son técnicas estadísticas relativamente sencillas, simples. Algo que siempre les recomiendo a mis alumnos en los programas de recursos humanos es que hay que dominar ciertos conceptos básicos de estadística para poder hacer un trabajo serio cuando nos enfrentamos al tema de desempeño, ¿no? Y estos son dos conceptos claves, ¿no? El análisis de correlación y las distribuciones de frecuencia. Vamos a ver, en principio, en qué consiste esto de los análisis de correlación, ¿no? Bueno, en principio, vamos a suponer que yo tengo las evaluaciones de objetivos y de competencias y que las voy a graficar, digamos, en un cuadro de este tipo de doble eje. Y digamos que las notas de cada persona las voy a ir colocando como estos puntitos que aparecen en la gráfica que ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, si yo tengo una conformación como esta, es decir, una línea, estoy hablando de que existe una alta correlación. Si yo más bien encontrara como una nube, es decir, varios puntitos por todos lados, voy a decir que existe una baja correlación o que no existe correlación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo acá tengo una persona que sale baja, vamos a poner el puntero para que todos lo puedan ver.
Acá tengo una persona que sale baja en la evaluación de competencias, pero también sale baja en la evaluación de objetivos. O sea, tiene sentido. No tiene las competencias y no está logrando sus objetivos, ¿no? Mientras más logra sus competencias, más objetivos va a lograr. Entonces, esto tiene sentido. Si ustedes quieren ver si sus sistemas de objetivos y de competencias tienen sentido, algo que pueden hacer es intentar graficar esto. ¿Qué se puede poner acá? Bueno, acá estoy poniendo yo simplemente cumplimiento del objetivo, cumplimiento de competencias, pero esto puede ser la nota que sacan al final en la evaluación de objetivos y la nota que salga al final en la evaluación de competencias. Obviamente, para hacer esto bien, no puedo mezclar las evaluaciones y sumarlas, como hacen algunos. Más bien las hago separadas. O sea, cada una es una evaluación distinta y deben correlacionar. Me hacen una pregunta acá de qué métodos de evaluación de desempeño son más utilizados actualmente. Bueno, las formas de evaluar el desempeño son dos, ¿no? Por competencias y por objetivos. Lo que hay son metodologías distintas en cada caso, pero digamos que esos son los métodos, ¿no? Y como he explicado desde el inicio de la charla, objetivos es para conocer si la persona contribuye al negocio, está metiendo goles, digamos, y competencias es para saber si tiene las capacidades para meter esos goles, si ha desarrollado las capacidades. Entonces, con lo primero, defino pagos variables, reconocimientos, si contrato, si renuevo o no. Con lo segundo, defino planes de capacitación, estrategias de selección y otros temas más que pueden estar asociados a las capacidades. Otro mecanismo que podemos utilizar, el otro mecanismo que podemos utilizar son las distribuciones de frecuencia. Esto es son gráficas de distribución de frecuencia. ¿Cómo se lee? Bueno, en el eje de las X, o sea, que es horizontal, tenemos los resultados en la evaluación de objetivos, acá, y aquí los resultados en la evaluación de competencias. O sea, de la izquierda a la derecha es más resultados, ¿no? Digamos como que nota 20 acá a la derecha, nota 20 acá a la derecha, nota 0 acá a la izquierda, ¿no? Entonces, y en la columna, digamos, en el eje de las Y, que debe ser horizontal, vertical, ahí lo que estoy clasificando es cuántas personas de la evaluación caen sobre cada segmento de aquí de resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee esto? Que es una distribución normal. Bueno, hay muy pocas personas que están evaluadas muy bajo, ¿no? Fíjense acá la cantidad, bueno, supongamos que estos son 10 personas, ¿no? Pero hay muchas que están evaluadas en la nota al medio, 100, ¿no? Y muy pocas que están con alto desempeño. Esto es lo que se entiende como una distribución normal, ¿no es cierto? Poquitos, es como que yo tomo un examen a mis alumnos y bueno, unos poquitos sacan 0,0, 0,5 y otros poquitos sacan 20, 19, 18 y la gran mayoría está en 12, 12, 10, ¿no? Ya, esa es una distribución normal. Entonces, lo que sucede, lo que normalmente sucede cuando uno hace bien una evaluación de objetivos es que tenemos una evaluación de este tipo, ¿no? Nos sale este resultado. Y esto de nuevo ustedes lo pueden calcular, pueden hacer esta gráfica. Cuando yo hago una evaluación de competencias, obviamente me debería salir igual, ¿no? Poquitos tienen todas las competencias, poquitos no tienen ninguna, y bueno, la gran mayoría está al medio, ¿no? Pero en todo caso, estas distribuciones deberían parecerse. ¿Qué pasa algunas veces, ¿no? Y que es una prueba de que las cosas no andan bien. Que tenemos una distribución rara, como por ejemplo la que tenemos acá. Es que me sale distribución normal en objetivos, pero en competencias resulta que todos son buenos, ¿no? O sea, está tirada hacia el lado derecho, que también se entiende en estadística como sesgada hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esto quiere decir que mientras supone que los trabajadores son poquitos muy buenos en objetivos, o sea, meten goles, o sea, logran sus ventas, logran sus indicadores de calidad, de lo que sea, y muy poquitos no logran, cuando habla de competencia resulta que todos salen bien. Eso, digamos, de acuerdo a los principios del modelo de competencias, no es consistente, no tiene sentido y debería llamarlo una atención. ¿Qué es lo que puede estar fallando? Las competencias están mal definidas, las competencias están mal evaluadas, los jefes están ayudando a los trabajadores a que de repente saquen una nota mejor a la que realmente merecen, ¿no? Por presión. De repente los objetivos están mal definidos también. O sea, no puede ser esto no tiene sentido. Entonces, dos formas, ¿no? Si yo veo que cuando hago un análisis de correlación me sale una nube, donde hay puntitos por todos lados, entonces esa correlación indica que mi modelo todavía no está maduro. Y si cuando hago análisis de frecuencia me sale algo así, que una distribución que tiene una forma y la otra forma, entonces eso quiere decir que tampoco hay mucha consistencia. En realidad no es fácil que estos modelos, digamos, se consoliden en poco tiempo. Normalmente un sistema de gestión del desempeño en una empresa tarda años en madurar, pueden ser 3, 4 años.
no se hace esto bien de la noche a la mañana. Y lo otro importante es que las competencias que realmente cuentan para mover el desempeño de la gente son las específicas, no las genéricas, ¿no? Las genéricas más bien son competencias que interesan más para el tema cultural, son transversales, ¿no? Pero hay muchas empresas que solo se quedan haciendo competencias genéricas y es en la esperanza de que eso permita, al capacitar a la gente en eso o seleccionar con esa base, lograr un gran desempeño, pero no es así porque lo que es importante para un puesto puede no serlo para otros. Entonces, claro, ahí tenemos una dificultad, ¿no? Que evaluar competencias en una empresa que tiene 200 cargos y vamos a hacer un diccionario de competencias para 200 cargos es complicado. Yo lo que sugiero ahí es centrarse en los cargos clave y luego ir avanzando poco a poco, ¿no? Y claro, en los cargos claves yo puedo hacer investigación, ¿no? Normalmente las empresas tienen 2, 3, 4 cargos que explican el 80% de la población y que además, si uno mueve el desempeño de esa gente, mejora el negocio como un todo. Entonces, la idea no es abarcar todo en un inicio, sino centrarse en lo que es realmente importante. Bueno, luego tenemos, entrando a otro tema, esto de la implementación de un sistema efectivo de gestión del desempeño por objetivos, ¿no? Aquí, bueno, importantísimo partir de la estrategia, pues porque los objetivos individuales tienen que estar alineados con la estrategia de la empresa. Es algo que hay que hacer siempre. Y normalmente nos colgamos del proceso de planeamiento estratégico de la empresa. La empresa, normalmente las áreas de planeamiento, las áreas de control de gestión, hacen un planeamiento una vez al año, definen su misión, visión, valores, levantan información, hacen su análisis interno, externo, aquí se hace el FODA, luego formulan objetivos a nivel empresa, indicadores, metas, macro, cuánto vamos a vender en el año, la participación del mercado, los indicadores de los procesos, etc. Luego hacen eso mismo a nivel de las áreas y finalmente bajan a nivel individual. Entonces, cuando hacemos gestión del desempeño por objetivos, es decir, le ponemos objetivos, indicadores, metas a la gente, lo tenemos que hacer de manera alineada con la estrategia de la organización. Por eso que yo siempre recomiendo que pasos previos para poder formular objetivos individuales son revisar el plan estratégico o los objetivos estratégicos, si los hubiera, y luego ir bajando hacia las áreas y finalmente viendo la contribución específica de cada persona a los objetivos de nivel empresa. Hay una pregunta sobre si debemos subir sueldos necesariamente cuando hacemos una evaluación de desempeño. No, porque yo conozco empresas que hacen evaluaciones de desempeño y tienen pagos variables y les va bien, y otras que tienen pagos variables y les va mal, y hay otras que tienen pagos que no tienen pagos variables, son sueldos fijos y les va bien o mal. En realidad tiene mucho que ver con cómo se comunica y cómo es la percepción de equidad en la empresa. Eso es muy importante porque yo tengo una regla general. Para lo que puede darse pagos variables, o sea, bonos, incrementos, comisiones y ese tipo de cosas, es para los objetivos, no para las competencias. Porque las competencias tienen un componente discrecional, o sea, el jefe puede poner más o menos nivel. Entonces, si el sueldo del subordinado depende, o el ingreso del subordinado depende de la evaluación del jefe, entonces como que hay mucha presión y por lo general pasa esto de que los jefes tienden a evaluar bien, ¿no? Para no comerse esta presión que tiene la gente. Pero con los objetivos no pasa eso, ¿no? Entonces, si van a poner pagos variables, a los objetivos, no a las competencias. A las competencias podrían haber reconocimientos blandos del tipo colaborador del año, una carta de felicitación, un diploma, o un pasaje con él y su familia, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, esto es lo primero, tiene que estar alineado a la estrategia. Por otro lado, las etapas, digamos, entonces serían estas, ¿no? Si yo voy a implementar la gestión del desempeño, primero establezco objetivos, ¿no? Digamos, a nivel de la organización, a nivel de mi unidad o la gerencia, y luego a nivel individual, ¿no? Para cada trabajador, para cada colaborador que tengo en la empresa. Finalmente, se hace seguimiento en el resto del periodo hasta que este ciclo se vuelva a repetir, ¿no? Queremos entrar un poquito más en detalle. Primero identificamos, ¿no?, cómo la persona está contribuyendo a los objetivos del área. Esto yo normalmente sugiero trabajarlo en unos talleres. Por lo general, a mí cuando me toca hacer este trabajo, lo hago en unos talleres que duran entre 3 y 4 horas. Juntamos a la gente por equipos, por grupos ocupacionales similares. Hay una charla breve donde se explica la estrategia, eso lo puede hacer un gerente, luego se explica la metodología y luego ahí mismo en la reunión se hace la formulación de los objetivos. Jefes con subordinados trabajando en equipo. Lo importante es preguntarse cómo el trabajo de cada persona impacta los objetivos de su área y los objetivos de la empresa, ¿no?
En los objetivos individuales es muy común utilizar pesos, ¿no? Es decir, porcentuales, ¿no? O sea, si tengo 4 objetivos y todos me parecen igual, pues le doy 25% a cada uno, ¿no? Si 2 son más importantes que otros 2, puede ser 30-30, 20-20. ¿Sobre la base de qué criterios se asignan los pesos? Bueno, sobre la importancia relativa que tiene cada objetivo. Criterios: impacto en ingresos, impacto en egresos, cuellos de botella, riesgos. Esas 4 cosas le puedo dar más peso. El proceso debe involucrar tanto al jefe como al subordinado. En ocasiones lo puede hacer el jefe y luego lo valida con el subordinado. En ocasiones lo hace el subordinado, lo valida con el jefe. A veces lo hacen juntos. En realidad todos funcionan y todos pueden fracasar, depende mucho del liderazgo. Yo sugiero que cuando la empresa no ha hecho este tipo de trabajo, el jefe trabaje de manera muy directriz, muy encauzando, liderando el proceso. Y cuando ya hay experiencia, los trabajadores lo pueden hacer por su cuenta y luego lo validan con su jefe, ¿no? Y bueno, otra cosa que es muy importante para que esto funcione bien, hay que identificar para cada objetivo, indicador y meta que se ha definido, qué es lo que va a hacer el trabajador para lograr el resultado que se está esperando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Que, digamos que, si por ejemplo, yo estoy hablando de una persona que tiene como objetivo vender más de un producto X, debe escribir en alguna parte lo que va a hacer específicamente para alcanzar ese objetivo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a indicar de qué manera está pensando y comportándose la persona que está trabajando, y para el jefe puede ser un indicativo de si está comprendiendo la complejidad de las tareas a realizar. ¿Okay? Entonces, por ese lado, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante acá? Hay una plantilla siempre para ese tipo de trabajo, ¿no? Vamos a verlo. Hay varias plantillas en el mercado. Dependiendo del tamaño de la organización, se puede optar por utilizar una plantilla en Excel o una aplicación. Sin embargo, lo más importante es tomar en cuenta que las mejores plantillas para la evaluación de desempeño son aquellas que nos permiten tener una nota final con la cual yo comparar a otras áreas, a personas de otras áreas, ¿no? O sea, la dificultad acá es que todos son evaluados con indicadores distintos. Entonces, ¿cómo los comparo? Los comparo cuando transformo esos indicadores en una nota última que se llama porcentaje de cumplimiento de objetivos. Esta plantilla, digamos, permite hacer eso, ¿no? Se ponen los objetivos, indicadores, las metas, y luego se va transformando en un indicador, digamos, de porcentaje de cumplimiento que luego se pondera y nos da una última nota. Un procedimiento que requiere formación. Repito, no es algo que se hace fácil. Hacer indicadores, objetivos, requiere cierto esfuerzo. Yo recomiendo tremendamente que si se van a meter a este tema, capaciten a la gente para que el trabajo se haga bien y no se pierda a veces un año haciendo unos objetivos que no tuvieron mucho sentido o impacto, ¿no? Esta es la parte que pueden utilizar ustedes para que cada persona escriba lo que va a hacer en función a la estrategia, ¿no? Y donde el jefe va a poder ver si la persona entiende la complejidad del trabajo. O sea, la idea es que cada que se llene la plantilla, el jefe revisa si es que lo que se ha escrito ahí tiene sentido, y si no, bueno, llama al trabajador para poder retroalimentarlo y mejorar la plantilla antes de que se empiece a trabajar. Respecto al sistema de desempeño por objetivos, por competencias, perdón, un poco acá la temática es, yo sugiero esto, ¿no? Primero, priorizar, porque si van a trabajar competencias, son muchos cargos, y hay pocos que son realmente importantes, y otros que, si lo mejoramos, no es que vamos a generar un gran resultado, ¿no? La verdad es que aquí tenemos que priorizar, y para eso hay que identificar los cargos, ¿no? Aquellos que crean valor en los procesos claves. Normalmente son 3 o 4. Luego, yo sugiero también para ese tipo de cargos hacer investigación. Es decir, hacer las entrevistas de eventos conductuales y validar. ¿Puedo utilizar diccionarios de competencias para identificar las competencias? Sí. ¿Puedo utilizar opinión experta? Sí. Pero vale la pena hacer una investigación. Vale la pena entrevistar gente para entender cómo piensan, cómo hacen su trabajo las personas más competentes, y sobre esa base hacer un buen diccionario de competencias. Una vez que tengo las competencias identificadas, redacto el diccionario. Ahí hay unas pautas también. Evitar que, por ejemplo, tengan adjetivos y que más bien describan comportamientos, porque eso es lo que es visible y eso es lo que se puede evaluar. Luego evaluar las competencias, y muy importante, retroalimentar al final, cerrar con planes de mejora, ¿no? Normalmente capacitaciones o actividades de otro tipo.
Yo utilizo también siempre una regla de decisión para ver en dónde vamos a hacer investigación y dónde no, ¿no? Dónde vamos a hacer entrevistas de los consultores. Es un cargo clave y tenemos suficiente gente en el cargo, aplicamos la encuesta. Si se trata de un cargo de soporte, yo iría más por utilizar opinión externa y diccionarios de competencias genéricos. Lo mismo si se trata de un cargo estratégico. Recuerden que los cargos claves son los que participan de la creación de valor, o sea, la relación con el cliente. Los de soporte son los que apoyan estos cargos, y los estratégicos son cargos que son importantes para el crecimiento, para el desarrollo en el largo plazo, ¿no? Ejemplo de un cargo clave, bueno, si estamos en una empresa productiva, los supervisores de producción, por ejemplo. Si estamos en una empresa comercial, los vendedores. Si estamos en una empresa de atención al cliente, todos los tramitadores, las personas que tienen al cliente. Cargos de soporte, cargos administrativos, ¿no? En todas las áreas de soporte. Y un cargo estratégico, esas posiciones como, por ejemplo, aquellas que se tratan sobre las, el planeamiento estratégico, o las fusiones y adquisiciones, o el desarrollo de proveedores, etcétera, ¿no? Bien, entonces, para hacer la clasificación de cargos claves pueden utilizar una plantilla como esta, ¿no? Por ejemplo. Ahí pueden ver para una empresa de consultoría cuáles podrían ser los cargos claves, ¿no? Capacitadores y consultores, y cómo los otros cargos pueden ir configurándose en otras posiciones. Hacer un estudio de competencias, pues, la sugerencia es listar a una muestra representativa o a la totalidad de los trabajadores de un cargo, desde el mejor al último. Esto lo pueden hacer con indicadores o con opinión experta, el jefe, alguien que los conoce. Y una vez que lo listan, entrevistan a una muestra de los de nivel superior, que son el 15% que está arriba, ¿no? Y a una muestra del resto. Y luego comparan, ¿no? Qué cosa tienen en común los que logran, los que son buenos, qué cosa los diferencia de estos que no son los que logran, ¿no? Vamos a ir cerrando ya la presentación, tenemos un poco de tiempo, y bueno, quiero aprovechar para explicar un poquito este concepto de la entrevista, ¿no? Esto hay que planificarla, la entrevista de identificación de los comportamientos de nivel superior. Hay unas preguntas que tienen que estar centradas no en la opinión del trabajador, sino en cómo trabaja en situaciones extremas, ¿no? Situaciones donde hay más, digamos, problemas con los clientes o de éxito. Esas situaciones, con esos relatos, me van a permitir saber a mí como entrevistador qué características tiene la persona que logra y qué la diferencia de quien no logra. Bien, para ir cerrando, como conclusiones, si queremos tener sistemas efectivos de gestión del desempeño, implica, lo más importante de todo, creo yo, es entender que hay una relación causal entre competencias y objetivos, ¿no? O sea, si yo tengo las competencias, logro, y si no tengo las competencias, no logro. Y también muy importante trabajar con criterios estadísticos básicos elementales, ¿no? Para validar si los objetivos y las competencias son los correctos, hay que contrastar con datos. En última instancia, las competencias deben identificarse sobre la base de la investigación antes que a partir de opiniones, y las organizaciones deben centrarse en hacer análisis en las posiciones clave, ¿no? Para poder tener impacto y ayudar a los negocios a tener los mejores resultados. Bien, muchas gracias, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta más antes de terminar. Luis, tenemos algún minuto para preguntas, si ustedes hubieran. Sí, no veo más preguntas, faltan 3 minutos, no sé si los desea usar o concluimos. A ver, ahí hay un comentario de Amparo. Efectivamente, concentrar la evaluación de competencias específicas son las que determinan el buen desempeño del puesto, ya que apalancan el logro de los objetivos y es la base para los programas. Gracias. Bien, sí, como menciona Amparo, digamos que son las competencias específicas, ¿no? Las genéricas sirven para temas culturales, para alinear a todos, pero en realidad son estas específicas las que hacen la diferencia, y a las que yo sugiero estudiar, trabajar en profundidad y con investigación, complementándolo, por supuesto, con diccionarios estándar y otro tipo de evaluaciones. Bien, muchas gracias a todos. Entonces, creo que ahí podemos quedarnos. Creo que hay una pregunta más, Luis. Luis dice, entiendo que los planes de capacitación se generan en brechas de desempeño que salen de las 360. A ver, la forma de hacer la evaluación puede ser de varios tipos. Puede ser el jefe al subordinado, ¿no? 90 grados, el jefe y un par, ¿no? 180, jefe, un par y el subordinado, 270, jefe, par, subordinado y un cliente. Eso no hace ni mejor ni peor la evaluación. En algunos casos conviene hacer una 360, en otros una 270, una 180.
Yo lo que pienso es que no necesariamente más personas generan una mejor retroalimentación. Eso depende de cada caso. En general, a veces la 360 ayuda porque te da una perspectiva distinta, pero a veces la gente que está alrededor no conoce a la persona y no te va a agregar ningún valor. ¿Cuál sería la mejor recomendación si la evaluación de competencias es distinta a la evaluación de objetivos? Hay que calibrar. Si pasa eso, Carmen, lo que yo sugeriría es que hay que revisar qué puede estar fallando. Y puede estar fallando la definición de objetivos o la definición de competencias. Si falla la definición de objetivos, habrá que mirar los criterios de calidad en la formulación de objetivos, indicadores y metas. Y si fallan las competencias, habrá que volver a hacer una investigación probablemente con las personas de mayor desempeño para ver si las competencias estaban correctas o si el problema era otro, una evaluación mal hecha, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No sé si ahí nos quedamos, Luis. Sí, muchas gracias a nuestro ponente y al público participante. Antes de retirarse de la sala, los invitamos a visitar los centros tan especializados en gestión humana que tenemos preparados para ustedes en la feria. Los invitamos mañana a nuestros webinars. Gracias, José. Buenas noches. Muy buenas noches con todos y muchas gracias también. Hasta luego.